Roma, 17 de febrero del año 1600. El amanecer apenas consigue abrirse paso entre la bruma espesa que se aferra a las callejuelas empedradas. Sobre la plaza Campo de Fiori se levanta una estructura de madera recién construida, sólida, brutal, esperando solo a su víctima. El olor a humo frío, a grasa rancia de ejecuciones anteriores y a humanidad temerosa flota en el aire como una advertencia silenciosa. En el centro, rodeado por una multitud que mezcla curiosidad, fervor religioso y morbo, un hombre de unos 50 años, delgado, con el cabello entrecano y los ojos encendidos de una lucidez imperturbable, permanece de pie, encadenado. Su nombre es Giordano Bruno. Dentro de unos minutos su cuerpo será devorado por las llamas, pero lo que está en juego va mucho más allá de su carne. Es una batalla entre el miedo y el pensamiento, entre el dogma y la imaginación, entre una iglesia que se siente acorralada y un hombre que se niega a arrodillarse. Mientras los verdugos ajustan las cuerdas, alguien en la multitud susurra: «Dicen que lleva 7 años siendo torturado, 7 años sin ceder». Otros responden con gestos de horror, de incredulidad o con una sonrisa satisfecha de quien cree que presencia la derrota del mal. Un dominico, con el rostro pétreo, observa la escena en silencio. El rumor corre de boca en boca. Ese hombre se atrevió a decir que el universo es infinito, que hay mundos incontables más allá del nuestro, que Dios no es un monarca lejano, sino una presencia inmanente en toda la realidad. ¿Cómo llegó Bruno a ese patíbulo, después de 7 años encarcelado, interrogado y quebrado físicamente, sin que su voluntad se rindiera? ¿Qué idea puede valer tanto como para soportar casi una década de tormento? ¿Y qué temía exactamente la Iglesia para convertir a este fraile rebelde en uno de los enemigos más peligrosos de su historia? Antes de que el fuego lo consuma, antes de que su boca sea sellada por el humo y el dolor, debemos retroceder en el tiempo, desandar cada paso, cada decisión, cada traición, para entender cómo Giordano Bruno se convirtió en el hereje más desafiante de la historia. Porque esta no es solo la crónica de una ejecución, sino la historia de un combate soterrado entre la libertad de pensar y el poder que necesita silenciarla para sobrevivir. Y al final, cuando su ceniza se mezcle con el polvo de Roma, quedará una pregunta inquietante. ¿Quién salió realmente vencedor de esta hoguera, la Inquisición o la idea que quiso destruir para siempre? Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Nápoles, enero de 1563. Un niño de unos 15 años, de mirada viva y pasos inquietos, atraviesa el umbral del convento dominico de San Domenico Maggiore. Se llama Filippo Bruno y viene de Nola, una pequeña ciudad cercana. Su familia es humilde. Su padre, Giovanni, es un soldado. Su madre, Frau Lisa, una mujer sencilla, profundamente religiosa. En el vasto claustro napolitano, las paredes cargadas de frescos y crucifijos parecen prometerle un destino de estudio, silencio y obediencia. Pero bajo ese hábito blanco y negro que pronto vestirá, ya arde otra hoguera distinta, más peligrosa. Una mente que no sabe conformarse con respuestas fáciles. Al entrar como novicio dominico, Filippo adopta un nuevo nombre, Giordano. El cambio no es solo formal, simboliza un renacimiento espiritual e intelectual. Sus superiores pronto descubren que el joven fraile tiene una memoria prodigiosa, una capacidad de concentración casi inhumana y una curiosidad devoradora. Pasa horas en la biblioteca del convento, rodeado de los grandes nombres de la tradición cristiana, pero también de filósofos paganos y textos que rozan el límite de lo permitido. Siente una extraña fascinación por las ideas de Nicolás de Cusa y por ciertos rumores sobre un polaco llamado Copérnico.
Aunque aún no lo sabe, esas semillas intelectuales germinarán en algo que terminará aterrorizando a los guardianes de la fe. En los patios del convento, Giordano discute con sus compañeros sobre la Trinidad, la naturaleza de Cristo, la Virgen María. A veces sus preguntas incomodan. ¿Y si el misterio de Dios fuera más grande que cualquier fórmula? Se atreve a preguntar. Un día, un maestro le reprende con dureza. La Iglesia ya ha hablado. Lo que tú piensas no es importante. Giordano baja la cabeza en apariencia, pero dentro de sí algo se revela. ¿Cómo aceptar que la verdad absoluta ha sido ya encerrada en definiciones, prohibiciones y amenazas? No es precisamente la grandeza de Dios lo que debería impedir que se le encierre en límites tan estrechos. A pesar de estas fricciones, el talento de Giordano lo impulsa hacia arriba. En 1572 es ordenado sacerdote. En 1575, con apenas 27 años, ya es maestro en teología. Sus sermones destacan por su intensidad y su osadía intelectual. Habla de un Dios que no es solo juez, sino vida que late en cada cosa. Critica veladamente el formalismo vacío, la repetición mecánica de fórmulas sin comprensión profunda. Algunos lo admiran en silencio, otros toman nota alarmada. En la Italia de la Contrarreforma, donde el Concilio de Trento ha endurecido posiciones y la Inquisición ha afilado sus garras, cualquier divergencia teológica puede transformarse en una acusación mortal. La primera señal fatal aparece en forma de una denuncia interna. En la celda de Giordano, los inquisidores del convento descubren que ha eliminado imágenes de santos y ha retirado algunos textos devocionales que considera supersticiosos. Para muchos soldados de la ortodoxia, eso basta para sospechar de una mente desviada. En 1576, un sumario interno se abre contra él. El joven fraile comprende de golpe que no se enfrenta solo a un debate teológico, sino a un aparato implacable, dispuesto a destruirlo si no se somete. En lugar de esperarlos, toma una decisión radical: huir. Nápoles, febrero de 1576. Es de noche. Giordano abandona el hábito dominico, se viste con ropas de laicos y abandona el convento a escondidas. Atrás deja su nombre religioso, sus votos, sus rutinas. Por delante se abre una vida incierta, marcada por la sospecha y el peligro, pero también por una libertad que el claustro ya no podía ofrecerle. Es consciente en ese instante de que cruza un punto sin retorno, de que está firmando su propia condena a muerte, aunque todavía falten casi 24 años para que el fuego la ejecute. Durante los meses siguientes, Bruno se mueve como una sombra inquieta entre diferentes ciudades italianas: Roma, luego Génova, después Noli y Savona. A veces vive de dar lecciones particulares, otras de su memoria prodigiosa, ofreciendo exhibiciones mnemotécnicas que maravillan a nobles y eruditos. En cada lugar busca bibliotecas, conversaciones, enfrentamientos intelectuales. Pero en Italia, las redes de la Inquisición se extienden por todas partes. Cada comentario imprudente, cada crítica al culto de las imágenes, cada duda sobre ciertos dogmas, lo expone a ser denunciado. Comprende que su supervivencia depende de poner tierra de por medio, de abandonar no solo su orden, sino su propio país. En la primavera de 1579, Giordano atraviesa las fronteras y llega a Ginebra, la ciudad protestante por excelencia. Cree ingenuamente que el choque de su pensamiento será menor en un territorio donde el Papa es visto como el anticristo. Espera hallar un refugio ideal entre los intelectuales calvinistas, pero muy pronto descubrirá que cambiar de bando no significa escapar del dogma. El aire allí es distinto, más frío, más austero, pero el espíritu de control sobre la conciencia no es menos severo. En Ginebra, Bruno comete su primer gran error político. Impulsado por su carácter frontal, se atreve a criticar públicamente a Antoine de la Faille,
un profesor de la Academia Calvinista, por la mediocridad de uno de sus escritos. No mide las consecuencias. En un entorno donde la doctrina reformada también se vigila con celo, ese atrevimiento se paga caro. En agosto de 1579 es arrestado por las autoridades ginebrinas. Pasa días en una celda fría, sin saber si saldrá de allí libre o doblegado. Para obtener su libertad, se ve obligado a retractarse. Escribe una declaración humillante, en la que reconoce haber cometido un error y acepta la disciplina de la Iglesia reformada. Cuando finalmente lo liberan, Giordano mira a su alrededor con una mezcla de decepción y claridad. Entiende que no hay refugio fácil en ninguna orilla, ni en Roma, ni en Ginebra, ni bajo los dominicos, ni entre los calvinistas. En ambos lados, el pensamiento está encorsetado. No es irónico que los enemigos acérrimos de la Iglesia de Roma repitan, con otro ropaje, el mismo impulso de control y censura. En lugar de adaptarse, Bruno vuelve a hacer lo que mejor sabe: seguir adelante. Deja Ginebra y comienza una peregrinación intelectual por Europa que lo llevará a Toulouse, París, Londres, Oxford y más allá. En cada ciudad, su nombre crece como un rumor inquietante. Un ex-fraile italiano, de lengua afilada, memoria prodigiosa y teorías peligrosas sobre el universo y Dios. Francia, 1581. París es una ciudad tensa, partida por las guerras de religión, pero también un hervidero cultural donde las élites aún se fascinan con el ingenio y la novedad. Giordano logra captar la atención de Enrique III, rey de Francia, gracias a sus tratados sobre la memoria. El monarca, intrigado, lo llama a su presencia. En una sala del Louvre, rodeado de tapices y cortesanos, el antiguo fraile italiano despliega su talento. Recita largas listas de nombres, cifras y conceptos sin titubear. Explica un sistema de imágenes mentales capaz de fijar y recuperar información con una precisión asombrosa. Enrique III, impresionado, le pregunta: ¿de dónde viene este poder? Bruno responde con serenidad: de entender que la mente humana es más vasta de lo que creemos, Majestad, y que refleja en pequeño el infinito del universo. La frase pasa casi inadvertida en la conversación cortesana, pero condensa ya el núcleo de su filosofía. Una mente sin límites, intentando abarcar un cosmos sin fronteras. En París, Giordano publica varias obras sobre la mnemotecnia y la filosofía. Sus ideas, sin embargo, empiezan a desbordar los márgenes de la aceptación. Se aleja de la teología escolástica y se inspira en el hermetismo, en Platón, en Lucrecio. Habla de un universo animado por un alma única, de un Dios que no está fuera del mundo, sino dentro de cada forma, de cada átomo. Los rumores sobre sus herejías vuelven a circular, aunque la protección del rey le ofrece un respiro temporal. Pero, ¿cuánto puede durar la protección política frente al avance de una mentalidad que ve peligros en cualquier chispa de heterodoxia? En 1583, Giordano cruza el Canal de la Mancha y llega a Inglaterra. Londres, bajo el reinado de Isabel I, es un escenario complejo. Anglicanos, católicos, reformados, espías y exiliados conviven en un clima de sospecha y rivalidad. Bruno se presenta en Oxford, donde intenta impartir conferencias sobre Copérnico y el nuevo modelo heliocéntrico. Allí, ante profesores aferrados a la cosmología aristotélica, defiende la idea de que la Tierra no es el centro del universo, sino un planeta más que gira alrededor del Sol. Su tono es provocador, a veces arrogante. Llama a sus críticos burros pedantes y ridiculiza su incapacidad para aceptar la evidencia. Sus charlas fracasan entre los doctores de Oxford, pero su fama como polemista crece. En 1584, publica en Londres una de sus obras más audaces, La Cena de las Cenizas, un diálogo en el que defiende el heliocentrismo y se burla sin piedad de sus adversarios ingleses. No se limita a explicar a Copérnico, va más allá. Plantea que el universo no tiene un centro absoluto,
que las estrellas no son luces fijas clavadas en una esfera, sino otros soles, alrededor de los cuales pueden girar otros mundos, quizás habitados. ¿Qué significa esto para una humanidad acostumbrada a verse como el centro de la creación? ¿Qué se derrumba cuando la Tierra deja de ser el privilegiado escenario del plan divino? Mientras tanto, en Roma, los ecos de sus escritos y conferencias han comenzado a incomodar. La Inquisición toma nota. Un ex fraile dominico, fugitivo, que ahora recorre Europa denigrando las certezas tradicionales y proponiendo un universo infinito, no puede pasar desapercibido por mucho tiempo. Para los guardianes de la ortodoxia, no se trata solo de astronomía. Cuestionar el lugar único de la Tierra implica replantear el papel del hombre, de Cristo, de la salvación. Si existen infinitos mundos, ¿qué significa la encarnación de Cristo en uno solo de ellos? Hay infinitas redenciones, o la nuestra no es más que una entre incontables historias cósmicas. En 1585, con el clima inglés volviéndose más hostil, Bruno regresa a París. Pero la situación allí también ha cambiado. La tensión política y religiosa es aún más explosiva. Sus antiguos protectores ya no están tan dispuestos a defender a un pensador que cada vez parece más peligroso. Se ve envuelto en disputas con profesores, religiosos y filósofos. Su carácter, tan incapaz de ceder como de callar, lo convierte en un blanco fácil. Comprende que debe seguir moviéndose si quiere conservar su libertad. ¿Hasta cuándo puede un hombre vivir huyendo de ciudad en ciudad, cargando solo con sus libros, sus ideas y la sombra creciente de una condena que lo persigue? En 1586, Giordano se dirige a Alemania. Pasa por ciudades como Wiesbaden, Maguncia y Wittenberg. En esta última, el epicentro del luteranismo, su presencia despierta curiosidad. Da lecciones, escribe, polemiza. Pero de nuevo, sus posiciones filosóficas chocan con las ortodoxias protestantes. Rechaza tanto la transubstanciación católica como la interpretación literal de ciertos textos que los reformadores defienden con ardor. Es un extraño en todas partes, demasiado audaz para Roma, demasiado libre para Ginebra, demasiado heterodoxo para Oxford, demasiado indomable para Wittenberg. En 1588 se establece en Helmstedt, donde encuentra un poco de tranquilidad relativa para seguir escribiendo. Pero las dudas y los miedos vuelven a aparecer. Sabe que su nombre circula, que sus textos viajan, que los enemigos se multiplican. Algunos amigos le aconsejan moderar el tono, no hablar tan abiertamente de la infinitud del universo ni de su concepción de una divinidad inmanente. Bruno escucha, pero no obedece. No entiende la filosofía como un juego prudente de palabras, sino como una tarea que exige decir lo que uno cree verdadero, aunque duela, aunque queme. Mientras redacta nuevos tratados, nota un patrón inquietante. Las mismas preguntas que él se hace sobre el infinito, sobre la relación entre Dios y el mundo, aparecen en sus interlocutores más curiosos, aunque ellos no se atrevan a formularlas en público. En la Europa de finales del siglo XVI, la ciencia, la filosofía y la teología chocan en un campo minado. Cualquier paso en falso puede costar la vida. ¿A cuántos les falta solo el valor o la imprudencia que a él le sobra? Hacia 1591, Giordano recibe una invitación que cambiará para siempre el rumbo de su vida. Un noble veneciano, Giovanni Mocenigo, le escribe pidiéndole que vaya a Venecia para instruirlo en las artes de la memoria y en la filosofía. Venecia parece a primera vista un lugar relativamente seguro. República orgullosa de su independencia, con una inquisición menos feroz que la romana, abierta al comercio de todo tipo, incluidos libros y ideas. Cansado de años de vagar sin raíces, Bruno ve en esta propuesta la oportunidad de estabilizarse, de encontrar un mecenas y quizás un refugio definitivo. Acepta.
A finales de 1591, deja Alemania y se encamina hacia Italia, acercándose peligrosamente al corazón del enemigo que lo ha estado cazando durante casi 2 décadas. ¿Es ingenuidad, cansancio, exceso de confianza en su capacidad de convencer a cualquiera con la fuerza de su palabra? ¿O un oscuro presentimiento lo empuja, como a los personajes trágicos, hacia su destino final? Venecia, enero de 1592. La ciudad de los canales lo recibe con su habitual mezcla de esplendor y podredumbre, de máscaras venecianas y susurros en las sombras. Giordano se instala en la casa de Mocenigo, cerca del barrio de San Samuele. Al principio, la relación parece cordial. Bruno le enseña sus técnicas de memoria, habla de filosofía, comparte su concepción de un universo sin bordes, de una divinidad que respira en todo. Pero pronto nota algo inquietante en su anfitrión, una mezcla de admiración, envidia y miedo. Mocenigo quiere aprovechar al máximo las habilidades del filósofo, pero también recela de sus ideas peligrosas. Las conversaciones se vuelven tensas. Mocenigo insiste en que Bruno le revele todo, que le transmita no solo las técnicas mnemotécnicas, sino también secretos mágicos que imagina escondidos en sus obras. Giordano, que desprecia la superstición y entiende la magia como un conocimiento superior de la naturaleza y de la mente, se irrita ante esa curiosidad vulgar. Empieza a buscar pretextos para dejar la casa del noble y quizás abandonar Venecia, pero sus movimientos ya están siendo observados. Alguien, en algún despacho oscuro, ha recibido informes sobre el regreso del fraile fugitivo más incómodo de la península. Una tarde de mayo de 1592, la tensión estalla. Mocenigo, temiendo que Bruno lo abandone y quizás tratando de ganar mérito ante las autoridades eclesiásticas, decide traicionarlo. Va a la Inquisición veneciana y lo denuncia. Declara que Giordano sostiene opiniones heréticas sobre la Trinidad, la divinidad de Cristo, la existencia de infinitos mundos y que se burla de los sacramentos y la misa. Añade, quizás exagerando, detalles que sabe que estremecerán a los inquisidores. El destino del filósofo queda sellado en esa delación cobarde. Poco después, en la noche del 22 de mayo de 1592, soldados irrumpen en la casa de Mocenigo. Suben apresurados las escaleras de madera, abren violentamente la puerta de la habitación donde Bruno duerme o lee, lo encaran con frialdad. Le comunican que queda arrestado en nombre de la Inquisición. Giordano, sorprendido pero no del todo, sabe que ha llegado la hora del enfrentamiento final. Lo conducen a la prisión del Santo Oficio en Venecia. Las paredes húmedas y los pasillos oscuros que lo reciben son el preludio de un calvario que se extenderá por 7 largos años. En este punto de su viaje, el conflicto ya no es solo intelectual. Cada palabra que diga ante sus jueces puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre una retractación humillante o una hoguera. Y sin embargo, casi todo lo que ha dicho y escrito desde que abandonó el convento ha sido un desafío directo a la estructura doctrinal que ahora reclama su cuerpo. Podrá encontrar una rendija, una salida intermedia, una forma de sobrevivir sin traicionarse plenamente, o su carácter absoluto, incapaz de doblarse, lo empujará hacia el martirio. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. El proceso inquisitorial en Venecia comienza con interrogatorios aparentemente cuidadosos. Los jueces quieren información precisa. ¿Qué cree exactamente sobre la Trinidad, sobre Cristo, sobre la Eucaristía, sobre la Virgen, pero también sobre las estrellas, los infinitos mundos y la naturaleza de Dios? Bruno intenta navegar esas aguas turbulentas con una mezcla de prudencia y desafío. A veces matiza sus posiciones, otras las defiende con firmeza. Reconoce, por ejemplo, que ha aceptado las ideas de Copérnico
y aún más, la infinitud del universo. A ojos de la Inquisición, esa afirmación no es solo científica, sino teológica. Implica que la creación no está cerrada, que no hay un centro privilegiado, que Dios no se reduce al mundo que la Biblia describe. En uno de los interrogatorios, un inquisidor le pregunta: ¿cree usted que Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero? Giordano responde con cautela: he reflexionado sobre la unión entre lo humano y lo divino, pero no creo que la divinidad se agote en esa unión particular. En lenguaje sencillo, no niega la grandeza de Cristo, pero se resiste a aceptar su exclusividad absoluta. Para los jueces, esto suena peligrosamente cercano a una negación del dogma central del cristianismo. Mientras responde, Bruno siente cómo el espacio se estrecha a su alrededor. Sabe que las paredes de esta sala no marcan solo los límites físicos de su prisión, sino los límites que la Iglesia intenta imponer al pensamiento. ¿Hasta qué punto se puede decir la verdad sin que se convierta en una sentencia de muerte? Durante meses, el caso permanece en manos de la Inquisición veneciana, pero Roma no está dispuesta a dejar escapar a un enemigo de ese calibre. La Inquisición romana, dirigida por el cardenal Roberto Bellarmino y otros defensores férreos de la ortodoxia, presiona a la Serenísima para que les entregue al reo. Al principio, las autoridades venecianas dudan, no quieren parecer sometidas, pero las presiones diplomáticas y teológicas se intensifican. Al final, Venecia cede. En enero de 1593, Giordano Bruno es trasladado a Roma. La capital de la cristiandad lo recibe no como un peregrino, sino como un trofeo. La curia sabe que tiene entre manos al hereje perfecto para escarmentar a cualquiera que sueñe con desafiar el dogma en el futuro. Lo encierran en las prisiones del Palacio del Santo Oficio junto a la Basílica de San Pedro. Y allí, entre muros gruesos, humedad constante y el eco de otros procesos célebres, empezará la fase más oscura, más lenta y más cruel de su calvario. 7 años de interrogatorios, presiones, amenazas, aislamiento y torturas físicas y psicológicas. Pero, ¿qué significa exactamente esa tortura de 7 años? ¿Eran realmente castigos ininterrumpidos, día tras día, o un engranaje más sutil de desgaste, donde la violencia abierta se combina con la espera, el silencio y la incertidumbre para quebrar la voluntad del acusado? Los documentos del proceso y los testimonios posteriores hablan de una combinación letal. En momentos clave se aplican tormentos físicos. El potro, donde las articulaciones se estiran hasta el límite. La cuerda, que aprieta el cuerpo hasta desgarrar músculos. Posiciones forzadas, mantenidas durante horas, sin agua ni alimento. No se trata de un arrebato brutal y breve, sino de un método sistemático administrado según las respuestas del reo. Cuando los inquisidores creen que Bruno se vuelve remiso a colaborar, ordenan intensificar la presión. Cuando notan que cede en pequeños puntos, reducen momentáneamente la violencia, dándole la ilusión de que una retractación parcial podría salvarlo. Pero quizá la tortura más devastadora no sea la física, sino la temporal. 7 años. Desde 1593 hasta finales de 1599, el calendario avanza lentamente, sin que Bruno sepa con certeza si saldrá libre, si lo condenarán o si lo dejarán morir en la oscuridad de su celda, en un ambiente donde la luz del sol entra apenas como un hilo, donde el frío del invierno romano cala los huesos, el tiempo se convierte en un arma. La espera corroerá su cuerpo, pero también pondrá a prueba día tras día la solidez de sus convicciones. En uno de esos inviernos, probablemente el de 1596, imaginemos a Giordano sentado en un rincón de su celda, arropado solo con una manta áspera. Sus manos tiemblan, no sabemos si por el frío o por el agotamiento. Ha pasado por varios interrogatorios, en los que le han exigido aclarar su postura sobre la infinitud del universo. Los inquisidores le repiten: diga que se equivocó, acepte que el universo es finito,
que Dios creó un mundo ordenado y cerrado, que la tierra ocupa un lugar privilegiado en él. El filósofo responde con voz ronca: no puedo negar lo que la razón me muestra. Si Dios es infinito, ¿cómo podría su creación ser finita? Sus jueces se miran entre sí con una mezcla de irritación y temor. La teología oficial sostiene un universo bien delimitado, con esferas y jerarquías claras. La infinitud que Bruno defiende no es solo una cuestión de tamaño, sino de estructura. Un cosmos donde no hay centro, donde cada punto puede ser un mundo, donde la diferencia entre cielo y tierra se diluye. Ese tipo de visión socava la arquitectura simbólica sobre la que se sostiene el poder de la Iglesia. Si no hay centro cósmico, ¿cómo justificar un centro único de autoridad espiritual en la tierra? Mientras tanto, el cuerpo de Bruno sufre. Hay noches en que el dolor de las articulaciones torturadas le impide dormir. Hay días en que le niegan la visita de cualquier alma amiga. El aislamiento se vuelve asfixiante. Los sonidos del exterior son apenas ecos, campanas lejanas, pasos de guardias, susurros de otros prisioneros. En esa soledad, sus ideas se convierten tanto en consuelo como en castigo. Por un lado, se aferra a ellas como a la única razón para soportar tanto tormento. Por otro, se pregunta en los momentos de mayor debilidad: ¿valen realmente estas ideas mi vida, mi carne, mis últimos años? Pero cada vez que la duda asoma, otra voz interna la acalla. Si cedo ahora, si acepto decir lo que ellos quieren escuchar, ¿qué quedará de mí? No me convertiré en una sombra vacía, en un espectro que ha renegado de lo más profundo que lo hacía ser él mismo. Durante el proceso, la Inquisición elabora una lista de acusaciones que van mucho más allá del simple rechazo de la cosmología aristotélica. Lo acusan de negar la Trinidad, de afirmar que el Espíritu Santo no es una persona distinta, de sostener que Cristo no es Dios en sentido estricto, sino un mago sabio que comprendió mejor que otros la unión entre lo humano y lo divino. También lo señalan por atacar la virginidad de María, por menospreciar el valor de los sacramentos, por considerar que todas las religiones son, en gran medida, construcciones humanas. Pero quizá el punto más irritante para sus jueces es su visión panteísta. La idea de que Dios y la naturaleza, aunque no sean idénticos, están tan íntimamente unidos que el mundo entero es, de alguna forma, una manifestación de lo divino. Un inquisidor le pregunta: ¿cree usted que Dios es distinto de la creación? Bruno responde: Dios es el infinito que se expresa en lo finito. No está separado como un rey distante. Está en todo, como vida, como ser. En el contexto de una teología que insiste en una clara separación entre creador y criatura, esa afirmación suena como una herejía inaudita. A lo largo de los años, se producen intentos de persuadirlo para que se retracte. Algunos teólogos, conscientes de su genio, tal vez desean salvarlo. Le ofrecen fórmulas suaves, ambigüedades con las que podría rescatar la apariencia de ortodoxia sin renunciar totalmente a su pensamiento. Bruno, en ciertos momentos, parece vacilar. Hay indicios de que acepta corregir algunas expresiones, suavizar otras, admitir posibles errores de formulación, pero cada vez que se acerca a una retractación plena, algo en su interior se revela. No ha pasado 7 años de calvario para convertirse al final en un ejemplo de sumisión. Mientras tanto, fuera de las paredes del Santo Oficio, el mundo sigue su curso. En 1596, por ejemplo, un astrónomo danés llamado Tycho Brahe muere en Praga, dejando tras de sí observaciones que pronto alimentarán la obra de Kepler. En los Países Bajos, la joven república lucha por afirmarse frente a España. En Inglaterra, la reina Isabel I se acerca al final de su reinado. En la península italiana, sin embargo, la atmósfera sigue cargada de censura y miedo.
El eco de la hoguera de Lutero, hace casi un siglo, aún resuena en la memoria institucional de Roma, que ha decidido que no volverá a ceder terreno sin pelear con uñas y dientes. En la primavera de 1599, el proceso contra Giordano Bruno entra en su fase decisiva. La Congregación del Santo Oficio revisa, punto por punto, las proposiciones consideradas heréticas y exige una retractación completa. 8 puntos, dicen algunos resúmenes posteriores, concentran el núcleo del conflicto, la infinitud del universo y la multiplicidad de mundos, la negación de la transubstanciación, la relativización de la divinidad de Cristo, la relectura radical de la Trinidad, la crítica a la virginidad de María, la desvalorización de las imágenes sagradas, la interpretación panteísta de Dios y la idea de una especie de religión natural universal. En una de las últimas audiencias, los jueces le presentan un documento que podría significar su salvación terrenal. Si lo firma, aceptando retractarse de todas las herejías señaladas y sometiéndose a la decisión de la Iglesia, podría evitar la hoguera. Quizás lo condenarían a cadena perpetua, quizás lo obligarían a vivir bajo estricta vigilancia, pero conservaría la vida. Giordano lo lee despacio, con la fatiga de años pesando sobre sus hombros. Sabe que la firma de ese papel sería interpretada como una victoria espectacular por parte de la Inquisición. Después de 7 años de resistencia, el hereje indomable habría sido doblegado. Mientras tanto, en la oscuridad de su celda, otra batalla se libra a un nivel más íntimo. El cuerpo quiere sobrevivir. La carne teme al fuego, al dolor final. La mente, sin embargo, se aferra a una coherencia que considera irrenunciable. ¿Cómo conciliar estas dos fuerzas? ¿Puede un hombre sostener hasta el último instante una idea contra la amenaza real de una muerte atroz? A finales de 1599, la respuesta empieza a definirse. La Congregación del Santo Oficio, tras revisar sus declaraciones y la falta de una retractación clara y completa, decide remitir el caso al Papa Clemente VIII. El pontífice, atento a la imagen de la Iglesia en un momento de tensiones políticas y religiosas, entiende que el caso Bruno puede servir de advertencia. No se trata solo de corregir a un pensador díscolo, sino de enviar un mensaje contundente a cualquiera que se atreva a cuestionar los dogmas fundamentales. La orden final se aproxima. Roma, diciembre de 1599. En una sala solemne, iluminada por velas, los cardenales de la Inquisición se reúnen para deliberar sobre el destino del exfraile dominico que lleva 7 años encerrado. Fuera, el frío del invierno cala las piedras de la ciudad, pero dentro de esa sala el ambiente es aún más gélido, marcado por la lógica implacable de la ortodoxia. Algunos, tal vez, sienten una leve incomodidad ante la perspectiva de quemar vivo a un hombre de tanta inteligencia. Otros no vacilan. El peligro que representa su ejemplo supera cualquier consideración individual. Finalmente, la sentencia se redacta. Giordano Bruno será declarado hereje impenitente, pertinaz y obstinado. Sería degradado de su condición clerical y entregado al brazo secular, es decir, a las autoridades civiles, para que ejecuten la pena. La hoguera, en Roma, en un lugar visible, será el desenlace. La noche anterior a la lectura oficial de la sentencia, Bruno duerme poco o nada. Tal vez recuerde Nápoles, el convento de su juventud, los patios de París, las discusiones en Oxford, los canales de Venecia. Tal vez piense en sus libros, muchos de ellos ya prohibidos, ocultos, dispersos. Sabe que la mayoría de quienes lo rodean consideran que ha fracasado. No ha convencido a la Iglesia, no ha fundado una escuela, no ha dejado un movimiento organizado. Está solo, reducido a un cuerpo desgastado y un puñado de manuscritos que podrían perderse en cualquier momento. Y sin embargo, algo en su interior permanece en pie. Hay una frase que, según la tradición, pronunciará pronto ante sus jueces.
Una frase que condensa toda su actitud ante la vida y la muerte. Quizás ustedes sienten más temor al pronunciar esta sentencia que yo al recibirla. ¿De dónde nace esa serenidad desafiante? ¿Es orgullo, fe filosófica, resignación, una mezcla de todo? En febrero del año 1600 llega finalmente el día. La sentencia se leerá, y el camino hacia la hoguera será irreversible. Los jueces creen que están cerrando un capítulo. Lo que ignoran es que, al encender ese fuego, también encenderán una llama distinta, más difícil de apagar. La de un mito que con el tiempo convertirá a Giordano Bruno en símbolo de la resistencia del pensamiento frente a la violencia del poder. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Roma, febrero del año 1600. 7 años han pasado desde que Giordano Bruno cruzó por primera vez las puertas de la prisión del Santo Oficio. 7 inviernos de frío y soledad. 7 veranos de calor sofocante dentro de muros que no dejan pasar ni la sombra de un árbol. Ahora el proceso ha terminado. El Santo Oficio lo ha declarado hereje impenitente. La pena está decidida. Será entregado al brazo secular para que lo queme vivo en la hoguera. Pero antes de ese desenlace queda una última escena, un último diálogo, una última batalla, no ya por su vida, sino por el sentido de su muerte. Lo conducen a la sala donde los cardenales lo esperan con la sentencia en mano. Los rostros son severos, impenetrables. Alguien lee, en latín, las fórmulas acostumbradas. Se enumeran sus herejías, se repasa su obstinación, se lamenta su negativa a retractarse plenamente. Luego, la frase final: será degradado y entregado a las autoridades civiles. Todos saben lo que eso significa. La hoguera no se menciona explícitamente en la sentencia eclesiástica, pero está implícita en cada palabra. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Al terminar la lectura, uno de los presentes, quizás para ofrecerle una última oportunidad o simplemente para dejar constancia, le pregunta si tiene algo que decir. Giordano, exhausto pero lúcido, levanta la vista. Sus ojos, hundidos por los años de encierro, aún conservan un brillo extraño, mezcla de ironía y convicción. Según la tradición, responde: quizás ustedes sienten más temor al pronunciar esta sentencia que yo al recibirla. En esa frase, seca y cortante, se condensa una inversión brutal de papeles. Los jueces, supuestamente dueños del poder, parecen de repente más inseguros que el condenado que va camino del fuego. ¿Qué hay detrás de esas palabras? No es simple bravuconería. Es la intuición de que un cuerpo se puede destruir, pero ciertas ideas, una vez formuladas, son casi imposibles de borrar. Los cardenales, al firmar su condena, se convierten sin saberlo en actores de una tragedia cuyas repercusiones se extenderán mucho más allá de su tiempo. ¿No es paradójico que una institución que pretende encarnar la verdad eterna tema tanto a un pensador solitario? Tras la lectura de la sentencia, Bruno es despojado de sus vestiduras clericales. Lo visten con un simple hábito, como a un reo común. La degradación ritual es parte del espectáculo. Se quiere dejar claro que ya no pertenece al cuerpo de la Iglesia, que es oficialmente un despojo humano a merced de la justicia secular. Esa justicia, sin embargo, en la Roma de 1600 no es más que la prolongación obediente de la voluntad del Santo Oficio. En los días que siguen, los preparativos para la ejecución avanzan. Se elige el lugar, Campo de Fiori, una plaza relativamente amplia, frecuentada por comerciantes y transeúntes. No se elige al azar, se quiere un escenario visible, accesible, un teatro donde el fuego pueda ser contemplado por muchos ojos. La hoguera de Bruno debe servir como advertencia, como lección, como espectáculo pedagógico del terror. Mientras tanto, en su celda,
El condenado espera. No sabemos con certeza qué pasa por su mente en esas últimas jornadas. Es probable que rece a su modo, no al Dios de los catecismos, tal vez, sino a ese infinito que siempre ha percibido como el trasfondo de todo, como el ser absoluto del cual el universo entero es manifestación. Puede que se pregunte si la humanidad está preparada para las ideas que él ha intentado impulsar o si su tiempo no ha llegado todavía. También es posible que no tenga ya fuerzas para grandes reflexiones y se limite a soportar el goteo lento de las horas. En la madrugada del 17 de febrero, guardias entran en su celda. Lo despiertan si aún duerme, lo levantan, lo atan. Le permiten, según algunas crónicas, recibir la visita de un sacerdote que intenta por última vez arrancarle una retractación que pueda suavizar el escándalo. Bruno, sin embargo, se mantiene firme. No aceptará fingir unas convicciones que no tiene solo para complacer a quienes lo han torturado durante años. ¿Hasta qué punto puede un ser humano sostener este tipo de negativa ante la inminencia del fuego? Lo conducen por las calles romanas todavía oscuras. Un pequeño cortejo avanza. Soldados, clérigos, funcionarios civiles y en medio la figura del condenado con las manos atadas, la cabeza probablemente descubierta, el rostro pálido pero sereno. Algunos vecinos se asoman a las ventanas. Otros lo siguen a distancia, curiosos. Hay quienes murmuran oraciones convencidos de que se trata de un enemigo de Dios. Hay también quienes, en silencio, sienten una punzada de admiración por ese hombre que va hacia la muerte sin doblegarse. Al llegar a Campo de Fiori, la estructura de la hoguera ya está preparada. Maderos apilados, una estaca central, cadenas. La mañana es fría. El aliento de la multitud se mezcla con el humo de antorchas y brasas. En ese escenario, cada detalle cuenta. Lo descalzan, lo atan al poste, aseguran las cuerdas. Antes de encender el fuego, le colocan una mordaza. No quieren que pronuncie palabras que puedan conmover a los presentes o sembrar dudas en el último instante. Su boca, que durante décadas desafió a autoridades y dogmas, será finalmente silenciada por la fuerza. En ese momento, mientras el verdugo se mueve en torno a la hoguera, ajustando el último haz de leña, puede que Bruno mire al cielo. Lo que ve no es un firmamento cerrado con esferas cristalinas, sino el símbolo del infinito que siempre ha imaginado. Un espacio sin paredes, sin techo, sin centro. Las estrellas, en su visión, no son focos clavados en una cúpula, sino soles lejanos, rodeados de mundos quizá parecidos al nuestro. Sin saberlo, está a poco más de una década de distancia de que un joven matemático inglés, Isaac Newton, nazca y comience un siglo después a formular leyes que harán ese universo aún más comprensible, pero para Bruno todo eso es futuro invisible. El verdugo enciende la pira. Primero, una tenue columna de humo asciende, luego las llamas empiezan a trepar por los troncos. El calor aumenta despacio, luego con rapidez. El cuerpo de Bruno, atado, no puede apartarse ni un centímetro. Siente el fuego morder sus pies, subir por sus piernas, atrapar su carne. La mordaza impide que grite, o quizás grita, y la multitud oye solo un sonido sordo, tragado por el crepitar de la leña. Los presentes asisten a la escena con reacciones diversas. Algunos rezan, otros se persignan, algunos niños miran fascinados, algunos eruditos contemplan en silencio, sabiendo que asisten a algo más que una simple ejecución. La muerte llega, inevitable, en medio del humo y del dolor. El cuerpo del filósofo se convierte en ceniza. El Santo Oficio ha cumplido su objetivo inmediato. Ha eliminado físicamente a un hereje peligroso, pero sin darse cuenta, ha levantado también un monumento invisible. A partir de ese día, el nombre de Giordano Bruno empezará a circular, en susurros al principio, luego con más fuerza, como el de un mártir de la libertad de pensamiento. ¿Puede una hoguera, por muy intensa que sea, quemar también las preguntas que la víctima dejó planteadas?
Tras la ejecución, las autoridades ordenan dispersar las cenizas. No debe quedar reliquia, no debe quedar tumba que pueda convertirse en lugar de peregrinación. Bruno debe ser borrado, no solo como cuerpo, sino como presencia simbólica. Sin embargo, el intento resulta inútil. Sus libros, aunque prohibidos, siguen existiendo. Sus ideas, copiadas a mano, ocultas en bibliotecas privadas, discutirán silenciosamente con los textos más ortodoxos. Con el tiempo, otros pensadores, otras generaciones, retomarán intuiciones suyas, a veces sin saberlo, directamente. Para entender el verdadero alcance del legado de Bruno, es necesario volver a sus ideas centrales, aquellas que la Inquisición consideró intolerables. En primer lugar, su concepción del universo. Mientras la cosmología tradicional veía un cosmos finito, ordenado en esferas, con la Tierra en el centro y un cielo perfecto más allá de la Luna, Bruno rompe ese diseño. Inspirado en Copérnico, pero yendo mucho más lejos, sostiene que el universo no tiene centro ni borde. Las estrellas son otros soles y pueden albergar innumerables mundos. En una época en la que esta afirmación parecía casi una blasfemia, su osadía intelectual resulta sobrecogedora. No solo estaba cuestionando un modelo físico, sino el lugar que el ser humano ocupa en la creación. ¿Cómo no iba a asustar esto a una institución que basa buena parte de su fuerza en la idea de un orden fijo, inamovible? En segundo lugar, su visión de Dios. En lugar de concebirlo como un soberano externo que gobierna desde fuera del mundo, Bruno habla de una divinidad que está presente en cada partícula de la realidad. No es que Dios se confunda con el mundo, sino que el mundo entero es una expresión de Dios. Este enfoque, que hoy podríamos llamar panteísta o panenteísta, chocaba frontalmente con la teología escolástica, que insistía en una separación nítida entre creador y criatura. Para sus jueces, borrar esa frontera equivalía a diluir el misterio cristiano en una especie de filosofía natural peligrosa. En tercer lugar, su actitud hacia la religión institucional. Bruno no se limita a proponer nuevas interpretaciones teológicas, critica duramente el uso del miedo, de los rituales vacíos y de la ignorancia organizada como herramientas de control. Llega a escribir que muchas religiones funcionan como fabulaciones útiles para gobernar a las masas. Aunque no niega la posibilidad de una verdad espiritual profunda, desconfía de cualquier estructura de poder que pretenda monopolizar esa verdad. En un siglo XVI, sacudido por guerras de religión, reformaciones y contrarreformaciones, esa desconfianza hacia todas las iglesias lo convierte en un enemigo común. Por último, su concepción del ser humano. Para Bruno, el hombre no es un súbdito pequeño e insignificante, arrodillado ante un Dios lejano. Es una chispa consciente del infinito, una manifestación especial de la divinidad que piensa y se piensa a sí misma. Por eso insiste tanto en la dignidad de la mente humana, en su capacidad para abarcar realidades que superan lo inmediato. Su defensa de la libertad de investigar, de cuestionar, de imaginar, nace de esa convicción profunda. Reprimir el pensamiento es, en cierto modo, apagar una parte de Dios en el mundo. En este sentido, la tortura de 7 años que sufrió no fue solo un castigo físico, sino un intento sistemático de estrangular precisamente eso que él consideraba más sagrado, la facultad de pensar sin cadenas. Cada interrogatorio no buscaba tanto comprender como forzarlo a plegarse, a decir, sí, me equivoqué, la Iglesia tiene razón en todo. Su negativa final, aunque nos cueste imaginar la magnitud del sacrificio, es una afirmación radical de esa dignidad interior. Con el paso de las décadas y los siglos, la figura de Giordano Bruno será reinterpretada de muchas formas.
En el siglo XVII, mientras Galileo Galilei enfrenta su propio proceso ante la Inquisición por defender el heliocentrismo, algunos recordarán el destino de Bruno como una advertencia. Galileo, más prudente, más dispuesto a jugar con las palabras, terminará retractándose parcialmente para salvar su vida. Su célebre frase, "y sin embargo se mueve", simbolizará una astucia distinta frente al poder. Bruno, en cambio, seguirá siendo el ejemplo extremo, el hombre que prefirió arder antes que callar. En el siglo XVIII, la Ilustración lo adoptará como uno de sus precursores. Voltaire, Diderot y otros verán en él al mártir de la razón frente a la superstición. Exagerarán quizás algunos aspectos, simplificarán otros, pero contribuirán decisivamente a consolidar su imagen como símbolo de la libertad de pensamiento. En el siglo XIX, en pleno auge del racionalismo y del positivismo, su figura será levantada en estatuas y homenajes, especialmente por movimientos anticlericales. En 1889, casi 3 siglos después de su muerte, se erigirá en Campo de Fiori una estatua de Giordano Bruno, con el rostro severo, encapuchado, mirando hacia el Vaticano. La inauguración será un acto cargado de significado político. La Italia unificada, a menudo enfrentada con el poder papal, celebra al hombre que la Iglesia quemó como héroe del pensamiento libre. El lugar mismo donde ardió su cuerpo se transforma en un espacio de memoria, de cuestionamiento, de desafío. ¿Podrían haber imaginado los cardenales de 1600 que su ejemplo se volvería con el tiempo contra ellos? En el siglo XX, con el avance de la cosmología científica, muchas de las intuiciones de Bruno sobre la infinitud del universo y la multiplicidad de mundos cobrarán un nuevo sentido. No es que sus teorías sean científicamente correctas en todos los detalles. Estaba lejos de manejar el instrumental matemático y empírico que vendría después. Pero su audacia, al imaginar un cosmos mucho más vasto que el concebido por sus contemporáneos, lo sitúa como una especie de pionero visionario. Cuando ya en nuestra época telescopios y sondas revelan galaxias inimaginables, exoplanetas y distancias vertiginosas, la imagen de aquel fraile quemado por sostener que el universo no se reduce a nuestro pequeño mundo adquiere una resonancia casi poética. Al mismo tiempo, su concepción de una divinidad inmanente reaparece, bajo otras formas, en corrientes filosóficas y espirituales que buscan reconciliar ciencia y sentido, cosmos y valor. No pocos han visto en Bruno un antecesor remoto de visiones que consideran lo sagrado no como algo separado del mundo, sino como una dimensión profunda de la realidad misma. Pero sería simplificar demasiado convertirlo solo en un héroe lineal, sin contradicciones. Giordano Bruno fue también un hombre de carne y hueso, con un carácter difícil, a veces arrogante, capaz de despreciar y humillar a sus adversarios. Sus escritos, densos y a menudo herméticos, mezclan intuiciones geniales con pasajes oscuros. No fue un santo laico perfecto, sino un ser humano complejo, empujado tanto por el amor a la verdad como por un orgullo formidable. Tal vez sea precisamente esa mezcla la que lo hace tan fascinante. ¿No nos resulta más conmovedor un mártir que sabemos atravesado por dudas, por rabias, por errores, que uno idealizado y plano? Volviendo a su muerte, la tortura de 7 años que la precede se puede entender, en último término, como una parábola trágica del conflicto entre poder e imaginación. La Inquisición, convencida de custodiar la verdad, no podía tolerar un pensamiento que desbordaba los límites vigilados. Bruno, convencido de que el universo y Dios eran más grandes que los moldes impuestos, no podía aceptar plegarse por completo. El choque era casi inevitable. En ese choque, la carne del filósofo perdió, pero sus ideas ganaron una fuerza que tal vez no habrían tenido si hubiera muerto en la cama de viejo, olvidado en una esquina de Europa.
Hoy cada vez que alguien se pregunta si una institución, una iglesia, un partido, un sistema tiene derecho a imponer un límite absoluto a lo que se puede pensar, investigar o decir, el nombre de Giordano Bruno acecha en el trasfondo. No como un modelo a imitar en cada detalle, sino como un recordatorio incómodo. Hay precios muy altos, a veces inhumanos, que algunos han pagado por defender la integridad de su pensamiento. ¿Qué estaríamos dispuestos a arriesgar nosotros por nuestras convicciones más profundas? Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Giordano Bruno, aquel niño de Nola que entró adolescente en un convento napolitano, buscando quizá un camino de estudio y fe, terminó sus días envuelto en llamas en una plaza romana. Entre esos dos extremos se extiende una vida marcada por la huida, la disputa, la escritura, el atrevimiento intelectual y una resistencia casi sobrehumana frente a la presión del poder. La iglesia de su tiempo quiso reducirlo a una advertencia. Esto les ocurrirá a quienes se atrevan a pensar más allá de lo permitido. La historia, en cambio, lo ha convertido en otra cosa, un espejo que nos obliga a mirar de frente la relación entre verdad, miedo y libertad. Su ejecución no apagó las preguntas que él encarnaba, sino que las proyectó hacia el futuro con más fuerza. Es legítimo que una institución, por muy sagrada que se considere, decida qué se puede investigar sobre el universo. ¿Hasta dónde puede llegar la violencia en nombre de la protección de la fe? ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a ideas que sacuden nuestras certezas más queridas? Tal vez la esencia de la historia de Giordano Bruno se pueda resumir así. Un hombre solo, armado solo con su pensamiento, se atrevió a decirle a una de las instituciones más poderosas de su época que el mundo, Dios y el cosmos eran más grandes de lo que sus dogmas admitían. Lo pagó con su cuerpo, con 7 años de tormento y una muerte brutal. Pero en ese pago dejó un legado que atraviesa los siglos. La intuición de que por más hogueras que se enciendan, siempre habrá alguien dispuesto a mirar más lejos, a preguntar más hondo, a imaginar un infinito que los guardianes del orden no pueden controlar. Y quizá, en última instancia, esa es la victoria silenciosa de Bruno. No el triunfo inmediato sobre sus jueces, sino el hecho de que, 400 años después, sigamos hablando de él, cuestionando con él, incendiando con sus preguntas las certezas que aún hoy pretenden presentarse como intocables. Parte 2. Roma, febrero del año 1600. 7 años han pasado desde que Giordano Bruno cruzó por primera vez las puertas de la prisión del Santo Oficio. 7 inviernos de frío y soledad, 7 veranos de calor sofocante dentro de muros que no dejan pasar ni la sombra de un árbol. Ahora, el proceso ha terminado. El Santo Oficio lo ha declarado hereje impenitente. La pena está decidida. Será entregado al brazo secular para que lo queme vivo en la hoguera. Pero antes de ese desenlace, queda una última escena, un último diálogo, una última batalla, no ya por su vida, sino por el sentido de su muerte. Lo conducen a la sala donde los cardenales lo esperan con la sentencia en mano. Los rostros son severos, impenetrables. Alguien lee en latín las fórmulas acostumbradas. Se enumeran sus herejías, se repasa su obstinación, se lamenta su negativa a retractarse plenamente. Luego, la frase final: será degradado y entregado a las autoridades civiles. Todos saben lo que eso significa. La hoguera no se menciona explícitamente en la sentencia eclesiástica, pero está implícita en cada palabra. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Al terminar la lectura, uno de los presentes, quizás para ofrecerle una última oportunidad o simplemente para dejar constancia, le pregunta si tiene algo que decir. Giordano, exhausto pero lúcido, levanta la vista.
Sus ojos, hundidos por los años de encierro, aún conservan un brillo extraño, mezcla de ironía y convicción. Según la tradición, responde: quizás ustedes sienten más temor al pronunciar esta sentencia que yo al recibirla. En esa frase, seca y cortante, se condensa una inversión brutal de papeles. Los jueces, supuestamente dueños del poder, parecen de repente más inseguros que el condenado que va camino del fuego. ¿Qué hay detrás de esas palabras? No es simple bravuconería. Es la intuición de que un cuerpo se puede destruir, pero ciertas ideas, una vez formuladas, son casi imposibles de borrar. Los cardenales, al firmar su condena, se convierten sin saberlo en actores de una tragedia cuyas repercusiones se extenderán mucho más allá de su tiempo. ¿No es paradójico que una institución que pretende encarnar la verdad eterna tema tanto a un pensador solitario? Tras la lectura de la sentencia, Bruno es despojado de sus vestiduras clericales. Lo visten con un simple hábito, como a un reo común. La degradación ritual es parte del espectáculo. Se quiere dejar claro que ya no pertenece al cuerpo de la Iglesia, que es oficialmente un despojo humano a merced de la justicia secular. Esa justicia, sin embargo, en la Roma de 1600 no es más que la prolongación obediente de la voluntad del Santo Oficio. Los últimos días. En los días que siguen, los preparativos para la ejecución avanzan. Se elige el lugar, Campo de Fiori, una plaza relativamente amplia, frecuentada por comerciantes y transeúntes. No se elige al azar. Se quiere un escenario visible, accesible, un teatro donde el fuego pueda ser contemplado por muchos ojos. La hoguera de Bruno debe servir como advertencia, como lección, como espectáculo pedagógico del terror. Mientras tanto, en su celda, el condenado espera. No sabemos con certeza qué pasa por su mente en esas últimas jornadas. Es probable que rece a su modo, no al Dios de los catecismos, tal vez, sino a ese infinito que siempre ha percibido como el trasfondo de todo, como el ser absoluto del cual el universo entero es manifestación. Puede que se pregunte si la humanidad está preparada para las ideas que él ha intentado impulsar o si su tiempo no ha llegado todavía. También es posible que no tenga ya fuerzas para grandes reflexiones y se limite a soportar el goteo lento de las horas. En la madrugada del 17 de febrero, guardias entran en su celda. Lo despiertan si aún duerme, lo levantan, lo atan. Le permiten, según algunas crónicas, recibir la visita de un sacerdote que intenta por última vez arrancarle una retractación que pueda suavizar el escándalo. Bruno, sin embargo, se mantiene firme. No aceptará fingir unas convicciones que no tiene solo para complacer a quienes lo han torturado durante años. ¿Hasta qué punto puede un ser humano sostener este tipo de negativa ante la inminencia del fuego? Lo conducen por las calles romanas todavía oscuras. Un pequeño cortejo avanza. Soldados, clérigos, funcionarios civiles y en medio la figura del condenado con las manos atadas, la cabeza probablemente descubierta, el rostro pálido pero sereno. Algunos vecinos se asoman a las ventanas. Otros lo siguen a distancia, curiosos. Hay quienes murmuran oraciones convencidos de que se trata de un enemigo de Dios. Hay también quienes, en silencio, sienten una punzada de admiración por ese hombre que va hacia la muerte sin doblegarse. Al llegar a Campo de Fiori, la estructura de la hoguera ya está preparada. Maderos apilados, una estaca central, cadenas. La mañana es fría. El aliento de la multitud se mezcla con el humo de antorchas y brasas. En ese escenario, cada detalle cuenta. Lo descalzan, lo atan al poste, aseguran las cuerdas. Antes de encender el fuego, le colocan una mordaza de hierro. Los verdugos la clavan atravesando su lengua y perforando su mejilla. No quieren que pronuncie palabras que puedan conmover a los presentes o sembrar dudas en el último instante. Su boca, que durante décadas desafió a autoridades y dogmas, será finalmente silenciada por la fuerza brutal del metal.
En ese momento, mientras el verdugo se mueve en torno a la hoguera, ajustando el último haz de leña, puede que Bruno mire al cielo. Lo que ve no es un firmamento cerrado con esferas cristalinas, sino el símbolo del infinito que siempre ha imaginado. Un espacio sin paredes, sin techo, sin centro. Las estrellas, en su visión, no son focos clavados en una cúpula, sino soles lejanos, rodeados de mundos quizá parecidos al nuestro. Sin saberlo, está a poco más de 4 décadas de distancia de que Galileo apunte su telescopio al cielo y confirme que, efectivamente, la Tierra no ocupa ningún lugar privilegiado. Pero para Bruno, todo eso es futuro invisible. El fuego. El verdugo enciende la pira. Primero, una tenue columna de humo asciende, luego las llamas empiezan a trepar por los troncos. El calor aumenta despacio. Luego, con rapidez, el cuerpo de Bruno, atado, no puede apartarse ni un centímetro. Siente el fuego morder sus pies, subir por sus piernas, atrapar su carne. La mordaza impide que grite, o quizás grita, y la multitud oye solo un sonido sordo, ahogado, tragado por el crepitar de la leña. Los presentes asisten a la escena con reacciones diversas. Algunos rezan, otros se persignan. Algunos niños miran fascinados, algunos eruditos contemplan en silencio, sabiendo que asisten a algo más que una simple ejecución. La muerte llega inevitable en medio del humo y del dolor. El proceso es lento, terrible, no hay compasión en esta hoguera. El cuerpo del filósofo se convierte gradualmente en ceniza, mientras el olor a carne quemada invade la plaza. El Santo Oficio ha cumplido su objetivo inmediato, ha eliminado físicamente a un hereje peligroso. Pero, sin darse cuenta, ha levantado también un monumento invisible. A partir de ese día, el nombre de Giordano Bruno empezará a circular, en susurros al principio, luego con más fuerza, como el de un mártir de la libertad de pensamiento. ¿Puede una hoguera, por muy intensa que sea, quemar también las preguntas que la víctima dejó planteadas? Tras la ejecución, las autoridades ordenan dispersar las cenizas en el río Tíber. No debe quedar reliquia, no debe quedar tumba que pueda convertirse en lugar de peregrinación. Bruno debe ser borrado, no solo como cuerpo, sino como presencia simbólica. Sus libros ya han sido incluidos en el índice de libros prohibidos. Sus manuscritos inéditos, si los hay, serán destruidos o escondidos. El plan es claro: eliminar todo rastro como si nunca hubiera existido. Sin embargo, el intento resulta inútil. Sus obras publicadas, aunque prohibidas, siguen existiendo en bibliotecas privadas por toda Europa. Sus ideas, copiadas a mano, ocultas en conversaciones secretas, discutirán silenciosamente con los textos más ortodoxos. Con el tiempo, otros pensadores, otras generaciones, retomarán intuiciones suyas, a veces sin saberlo directamente, a veces reivindicándolo explícitamente como precursor. Las ideas que sobrevivieron. Para entender el verdadero alcance del legado de Bruno, es necesario volver a sus ideas centrales, aquellas que la Inquisición consideró intolerables y por las cuales estuvo dispuesto a morir. En primer lugar, su concepción del universo infinito. Mientras la cosmología tradicional veía un cosmos finito, ordenado en esferas concéntricas, con la Tierra en el centro y un cielo perfecto más allá de la esfera lunar, Bruno rompe ese diseño. Inspirado en Copérnico, pero yendo mucho más lejos, sostiene que el universo no tiene centro ni borde. Las estrellas fijas no son luces incrustadas en una cúpula, sino otros soles como el nuestro, cada uno potencialmente rodeado de planetas habitados. En una época en la que esta afirmación parecía casi una blasfemia cósmica, su osadía intelectual resulta sobrecogedora. No solo estaba cuestionando un modelo físico, sino el lugar que el ser humano ocupa en la creación.
¿Cómo no iba a asustar esto a una institución que basa buena parte de su fuerza en la idea de un orden fijo, inamovible, con la humanidad en el centro del drama divino? En su obra Del infinito, el universo y los mundos, Bruno escribe que así como nuestro Sol tiene planetas, cada estrella podría tener los suyos. Imagina innumerables tierras girando alrededor de sus soles, del mismo modo que los 7 planetas de nuestro sistema giran alrededor del fuego que está en el centro. Para la mentalidad del siglo XVI, acostumbrada a pensar que Dios había creado el universo específicamente para el hombre, con la Tierra como escenario único de la salvación, esta visión era devastadora. Si existen infinitos mundos, ¿qué significa la encarnación de Cristo en uno solo de ellos? Hay infinitas redenciones en infinitos planetas. O la nuestra no es más que una entre incontables historias cósmicas, sin ningún privilegio especial. En segundo lugar, su visión panteísta de Dios. En lugar de concebirlo como un soberano externo que gobierna desde fuera del mundo, Bruno habla de una divinidad que está presente en cada partícula de la realidad. No es que Dios se confunda con el mundo en un sentido materialista burdo, sino que el mundo entero es una expresión viva de lo divino. Dios es la mente infinita, el alma del universo, la vida que anima cada forma. Este enfoque, que hoy podríamos llamar panteísta o panenteísta, chocaba frontalmente con la teología escolástica que insistía en una separación nítida entre creador trascendente y criatura limitada. Para sus jueces, borrar esa frontera equivalía a diluir el misterio cristiano en una especie de filosofía natural peligrosa, cercana al paganismo antiguo. Bruno recupera elementos de la filosofía hermética, del neoplatonismo, de pensadores como Nicolás de Cusa. Afirma que Dios está todo en todo, que la naturaleza es Dios en las cosas. Esta visión eleva la dignidad del mundo material, que deja de ser simple materia inerte para convertirse en manifestación sagrada, pero al mismo tiempo reduce la excepcionalidad de las instituciones religiosas. Si Dios está en todas partes, ¿por qué necesitamos intermediarios privilegiados que reclamen monopolio sobre lo sagrado? En tercer lugar, su actitud crítica hacia la religión institucional. Bruno no se limita a proponer nuevas interpretaciones teológicas abstractas. Critica duramente el uso del miedo, de los rituales vacíos y de la ignorancia organizada como herramientas de control político. En su obra La expulsión de la bestia triunfante, usa alegorías mordaces para atacar la hipocresía religiosa, la superstición cultivada y el autoritarismo disfrazado de piedad. Llega a escribir que muchas religiones funcionan como fabulaciones útiles para gobernar a las masas ignorantes, manteniendo el orden social mediante amenazas de castigos eternos y promesas de recompensas celestiales. Aunque no niega la posibilidad de una verdad espiritual profunda, desconfía de cualquier estructura de poder que pretenda monopolizar esa verdad mediante la violencia o la censura. En un siglo XVI, sacudido por guerras de religión, reformaciones y contrarreformaciones, donde católicos y protestantes se masacran mutuamente convencidos cada uno de poseer la única fe verdadera, esa desconfianza hacia todas las iglesias lo convierte en un enemigo común. Los católicos lo odian por hereje, los protestantes por burlarse también de ellos. Los ateos no existen todavía como categoría pública. Bruno queda solo, defendiendo una espiritualidad filosófica que trasciende las fronteras confesionales. Por último, su concepción radical del ser humano y del conocimiento. Para Bruno, el hombre no es un súbdito pequeño e insignificante, arrodillado ante un Dios lejano y terrible. Es una chispa consciente del infinito, una manifestación especial de la divinidad que piensa y se piensa a sí misma. La mente humana, liberada de cadenas dogmáticas, puede expandirse hasta abarcar el cosmos entero.
Por eso insiste tanto en la dignidad del intelecto, en su capacidad para abarcar realidades que superan lo inmediato y lo sensorial. Su defensa apasionada de la libertad de investigar, de cuestionar, de imaginar, nace de esa convicción profunda. Reprimir el pensamiento no es solo un acto de tiranía política, sino una violación de lo más sagrado que existe en el universo, que es la mente consciente. Cuando la Inquisición lo tortura para que renuncie a sus ideas, no solo está atacando a un individuo rebelde, sino intentando estrangular aquello que Bruno considera la manifestación más alta de Dios en el mundo, el pensamiento libre. El significado de los 7 años. En este sentido, la tortura de 7 años que sufrió no fue solo un castigo físico por crímenes de opinión, sino un intento sistemático de estrangular precisamente eso que él consideraba más sagrado. Cada interrogatorio no buscaba tanto comprender sus razones como forzarlo a plegarse, a decir: «Sí, me equivoqué. La Iglesia tiene razón en todo. Renuncio a mi inteligencia y me someto». Su negativa final, aunque nos cueste imaginar la magnitud del sacrificio físico y psicológico que implicó, es una afirmación radical de esa dignidad interior. ¿Qué significa resistir 7 años? Pensemos en la dimensión temporal. 7 años son 2.555 días, aproximadamente 61.320 horas. Durante todo ese tiempo, Bruno vive encerrado sabiendo que en cualquier momento puede ser llevado a la sala de torturas. Los métodos de la Inquisición romana están bien documentados. El estrapado, donde se cuelga al reo de los brazos atados a la espalda, dislocando hombros. El potro, que estira el cuerpo hasta desgarrar ligamentos. La privación de sueño prolongada. La amenaza constante de tormentos peores si no coopera. Pero quizá la tortura más devastadora no sea la física, sino la temporal y psicológica. 7 años de incertidumbre. 7 años sin saber si saldrá libre, condenado a prisión perpetua o ejecutado. 7 años en los que el frío del invierno romano cala los huesos, el calor del verano convierte la celda en un horno, la comida es escasa, las enfermedades acechan. 7 años en los que el único contacto humano son los carceleros indiferentes y los inquisidores hostiles. 7 años en los que el tiempo se convierte en un arma diseñada para corroer la voluntad gota a gota. En algún momento de esos años interminables, probablemente en el invierno de 1596 o 1597, los documentos sugieren que Bruno mostró signos de querer colaborar. Hubo negociaciones, ofertas de clemencia condicionada, intentos de encontrar fórmulas intermedias. Algunos biógrafos especulan que la tortura física llegó a extremos insoportables y que el filósofo, momentáneamente quebrado, aceptó revisar algunas de sus posiciones, pero cada vez que se acercaba a una retractación plena, algo en su interior se rebelaba. No había pasado 7 años de calvario para convertirse al final en un ejemplo de sumisión intelectual. Los cardenales del Santo Oficio interpretaron esas vacilaciones como astucia, como intento de ganar tiempo o de escapar mediante engaños. Pero quizá lo que estaban presenciando era algo más humano y más trágico, el combate interior de un hombre dividido entre el instinto de supervivencia y la fidelidad a sus convicciones más profundas. ¿Cuántas noches habrá pasado Bruno preguntándose si valía la pena morir por ideas que quizás nadie más defendería, que quizás se perderían para siempre en el olvido? Y sin embargo, al final, cuando le presentan la última oportunidad de salvarse mediante una retractación completa, dice que no, prefiere el fuego. El mundo, después de Bruno. Con el paso de las décadas y los siglos, la figura de Giordano Bruno será reinterpretada de muchas formas, a veces contradictorias, siempre significativas. En el siglo XVII, mientras Galileo Galilei
enfrenta su propio proceso ante la Inquisición por defender el heliocentrismo, algunos recordarán el destino de Bruno como una advertencia sombría. Galileo, más prudente, más dispuesto a jugar con las palabras y las apariencias, terminará retractándose públicamente para salvar su vida, aunque según la leyenda murmure después «Eppur si muove», y sin embargo, se mueve. Su estrategia representa una astucia distinta frente al poder. Bruno, en cambio, seguirá siendo el ejemplo extremo. El hombre que prefirió arder antes que fingir, aunque solo fuera con palabras, una sumisión que no sentía. Curiosamente, Galileo nunca menciona a Bruno en sus escritos. Algunos historiadores creen que fue una omisión deliberada, para no asociarse con un hereje quemado. Otros piensan que simplemente consideraba las especulaciones filosóficas de Bruno demasiado alejadas del método empírico que él mismo estaba desarrollando. Sea como fuere, el silencio de Galileo sobre Bruno habla de las estrategias diferentes que dos grandes mentes adoptaron ante el mismo enemigo. En el siglo XVIII, la Ilustración lo adoptará como uno de sus santos laicos. Voltaire, aunque crítico de algunos aspectos del pensamiento de Bruno, lo menciona como mártir de la razón. Diderot y D'Alembert, en su monumental enciclopedia, recuperan su memoria. Los filósofos ilustrados verán en él al precursor que se atrevió a desafiar la superstición, cuando hacerlo significaba la muerte. Exagerarán quizás algunos aspectos, simplificarán otros, lo convertirán en símbolo más que en pensador complejo, pero contribuirán decisivamente a consolidar su imagen como héroe de la libertad de pensamiento. En el siglo XIX, en pleno auge del racionalismo, del positivismo y de los movimientos anticlericales, su figura será levantada en estatuas y homenajes. En 1889, casi 3 siglos después de su muerte, se erigirá en Campo de Fiori una estatua de bronce de Giordano Bruno, con el rostro severo, encapuchado, mirando hacia el Vaticano. La inauguración será un acto cargado de significado político. La Italia unificada, a menudo enfrentada con el poder temporal del Papa, celebra al hombre que la Iglesia quemó como héroe nacional del pensamiento libre. El lugar mismo donde ardió su cuerpo se transforma en un espacio de memoria, de cuestionamiento, de desafío permanente. Cada 17 de febrero, grupos laicistas, librepensadores y estudiosos se reúnen allí para recordar su sacrificio. La plaza, antes escenario de ejecuciones y mercados, se convierte en símbolo de resistencia intelectual. Podrían haber imaginado los cardenales de 1600 que su ejemplo se volvería con el tiempo contra ellos, transformando al hereje en mártir venerado. El Vaticano, por su parte, tardará siglos en reconciliarse mínimamente con la memoria de Bruno. A diferencia de Galileo, cuya rehabilitación parcial llegó en el siglo XX con el reconocimiento papal de que la Iglesia había cometido un error, Bruno sigue siendo un caso más espinoso. Sus desafíos no fueron solo científicos, sino teológicos en el núcleo más duro. Hasta hoy, la Iglesia Católica no ha revocado formalmente su condena como hereje. La hoguera de Campo de Fiori permanece, en cierto sentido, encendida en la memoria institucional. En el siglo XX, con el avance vertiginoso de la cosmología científica, muchas de las intuiciones de Bruno sobre la infinitud del universo y la multiplicidad de mundos cobrarán un nuevo sentido y una resonancia inesperada. No es que sus teorías sean científicamente correctas en todos los detalles. Estaba lejos de manejar el instrumental matemático y empírico que vendría después. No hizo observaciones telescópicas, no formuló leyes físicas precisas. Pero su audacia al imaginar un cosmos mucho más vasto que el concebido por sus contemporáneos lo sitúa como una especie de visionario filosófico.
Cuando ya en nuestra época telescopios espaciales revelan galaxias inimaginables, miles de millones de estrellas en cada una, exoplanetas orbitando soles remotos, distancias que desafían la comprensión humana, la imagen de aquel fraile quemado por sostener que el universo no se reduce a nuestro pequeño mundo, adquiere una resonancia casi poética. No tenía razón en los detalles, pero captó algo esencial. La vastedad del cosmos supera infinitamente las escalas que la imaginación teológica medieval había construido. Al mismo tiempo, su concepción de una divinidad inmanente, no separada del mundo, sino presente en cada partícula, reaparece bajo otras formas en corrientes filosóficas y espirituales contemporáneas que buscan reconciliar ciencia y sentido, cosmos y valor. El panteísmo de Einstein, que hablaba de la religión cósmica y de Dios como las leyes del universo, tiene ecos curiosos de Bruno. No pocos pensadores ecologistas que hablan de la Tierra como Gaia o del cosmos como una totalidad viva, recuperan sin saberlo intuiciones brunonianas, las contradicciones del hombre. Pero sería simplificar demasiado convertir a Giordano Bruno solo en un héroe lineal, sin sombras ni contradicciones. Fue también un hombre de carne y hueso, con un carácter difícil, a veces insoportablemente arrogante, capaz de despreciar y humillar a sus adversarios con un desdén feroz. Sus escritos, densos y a menudo herméticos, mezclan intuiciones geniales con pasajes oscuros, especulaciones mágicas y referencias a tradiciones esotéricas que hoy nos parecen pintorescas. No fue un santo laico perfecto, libre de vanidad o errores. Peleó con casi todos sus interlocutores, desde dominicos hasta calvinistas, desde profesores de Oxford hasta nobles venecianos. Su incapacidad para callar, para moderar el tono, para aceptar compromisos tácticos, lo llevó repetidamente al desastre. Algunos historiadores han señalado que con un poco más de prudencia podría haber sobrevivido, publicado más obras, influido en más mentes. ¿Valió la pena su radicalismo absoluto? Tal vez sea precisamente esa mezcla la que lo hace tan fascinante y tan humano. No es un mártir idealizado de mármol, sino un ser contradictorio, brillante y terco, visionario e imprudente, profundamente espiritual y ferozmente crítico de la religión organizada, capaz de soportar tortura inimaginable y a la vez vulnerable, probablemente aterrorizado en sus últimos momentos. ¿No nos resulta más conmovedor un mártir que sabemos atravesado por dudas, por rabias, por debilidades, que uno plano y perfecto? El legado silencioso. Volviendo a su muerte, la tortura de 7 años, que la precede, se puede entender, en último término, como una parábola trágica del conflicto eterno entre poder e imaginación, entre autoridad y autonomía del pensamiento. La Inquisición, convencida de custodiar la verdad revelada, no podía tolerar un pensamiento que desbordaba los límites vigilados. Bruno, convencido de que el universo y Dios eran más grandes que los moldes impuestos, no podía aceptar plegarse por completo sin traicionarse. El choque era casi inevitable, prefigurado desde el momento en que huyó del convento napolitano en 1576. En ese choque, la carne del filósofo perdió. Su cuerpo fue reducido a cenizas, dispersado, borrado. Pero sus ideas ganaron una fuerza y una inmortalidad que tal vez no habrían tenido si hubiera muerto tranquilamente en la cama, viejo y olvidado, en alguna universidad alemana. La hoguera, paradójicamente, lo convirtió en símbolo. El martirio transformó al pensador marginal en figura imperecedera. Hoy cada vez que alguien se pregunta si una institución, una iglesia, un partido, un sistema, un algoritmo tiene derecho a imponer un límite absoluto a lo que se puede pensar, investigar o decir, el nombre de Giordano Bruno acecha en el trasfondo. No como un modelo a imitar en cada detalle de su vida turbulenta, sino como un recordatorio incómodo. Hay precios muy altos, a veces inhumanos,
que algunos han pagado por defender la integridad de su pensamiento. ¿Qué estaríamos dispuestos a arriesgar nosotros por nuestras convicciones más profundas? ¿Cuántos de nosotros resistiríamos 7 días, no digamos 7 años, de presión sistemática para renunciar a lo que consideramos verdadero? La historia de Bruno también plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del poder y del control ideológico. La Inquisición romana era una de las burocracias más sofisticadas de su tiempo, con procedimientos detallados, archivos meticulosos, teólogos formados. No eran fanáticos ignorantes que quemaban por impulso, sino administradores de la ortodoxia que aplicaban un sistema legalizado de represión del pensamiento. ¿Hace eso su violencia más justificable o más aterradora? ¿No deberían los sistemas organizados, precisamente por su racionalidad, tener más escrúpulos? Y en nuestra época, cuando las hogueras físicas han sido reemplazadas por otras formas de censura, de exclusión, de destrucción de reputaciones, hemos superado realmente el impulso de silenciar a quienes piensan demasiado lejos, demasiado diferente. Las plataformas digitales, los algoritmos de moderación, las campañas de desprestigio organizado, ¿no son acaso nuevas formas, más sutiles pero no menos efectivas, de controlar los límites de lo pensable? Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. El infinito. Como respuesta a Giordano Bruno, aquel niño de Nola que entró adolescente en un convento napolitano, buscando quizá un camino de estudio y fe, terminó sus días envuelto en llamas en una plaza romana, con una mordaza de hierro atravesando su lengua. Entre esos dos extremos se extiende una vida marcada por la huida perpetua, la disputa incansable, la escritura febril, el atrevimiento intelectual que no conoce prudencia y una resistencia casi sobrehumana frente a la presión del poder absoluto. La Iglesia de su tiempo quiso reducirlo a una advertencia. Esto les ocurrirá a quienes se atrevan a pensar más allá de lo permitido, a quienes desafíen la autoridad establecida, a quienes pongan su razón individual por encima de la revelación custodiada. La historia, en cambio, lo ha convertido en otra cosa, un espejo que nos obliga a mirar de frente la relación entre verdad, miedo y libertad. Un símbolo de que el pensamiento humano, cuando se atreve a salir de las jaulas impuestas, puede alcanzar alturas vertiginosas, aunque el precio sea terrible. Su ejecución no apagó las preguntas que él encarnaba, sino que las proyectó hacia el futuro con más fuerza, como brasas que el viento dispersa y multiplica. Es legítimo que una institución, por muy sagrada que se considere, decida qué se puede investigar sobre el universo, sobre Dios, sobre el hombre. ¿Hasta dónde puede llegar la violencia en nombre de la protección de la fe, del orden, de la verdad oficial? ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a ideas que sacuden nuestras certezas más queridas? ¿Las escuchamos o las quemamos, literal o metafóricamente? Tal vez la esencia de la historia de Giordano Bruno se pueda resumir así. Un hombre solo, armado únicamente con su pensamiento y su terquedad inquebrantable, se atrevió a decirle a una de las instituciones más poderosas de su época que el mundo, Dios y el cosmos eran infinitamente más grandes de lo que sus dogmas estrechos admitían. Lo pagó con su cuerpo torturado durante 7 años y con una muerte brutal que pretendía servir de escarmiento eterno. Pero en ese pago desproporcionado dejó un legado que atraviesa los siglos como una flecha luminosa. La intuición de que, por más hogueras que se enciendan, por más censuras que se impongan, siempre habrá alguien dispuesto a mirar más lejos, a preguntar más hondo, a imaginar un infinito que los guardianes del orden no pueden controlar ni delimitar. Y quizá, en última instancia, esa es la victoria silenciosa y definitiva de Giordano Bruno.
no el triunfo inmediato sobre sus jueces que celebraron su muerte como un acto de justicia divina, sino el hecho de que 425 años después sigamos hablando de él, cuestionando con él, incendiando con sus preguntas las certezas que aún hoy, bajo nuevas formas, pretenden presentarse como absolutas e intocables. Mientras haya alguien capaz de preguntarse si el universo tiene límites, si Dios cabe en nuestras definiciones, si la autoridad puede clausurar la búsqueda de la verdad, Giordano Bruno seguirá vivo, no en sus cenizas dispersas en el Tíber hace siglos, sino en cada mente que se atreve a pensar libremente, aunque tiemble.